Cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas a Leo y Cómo Cuento, diálogos creados por estudiantes del Departamento de Literatura en el curso de Cuento Colombiano Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, con ustedes Federico Navarro, su podcaster de este capítulo de Leo y Cómo Cuento. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un cuento del escritor Camilo Ortega, o como posiblemente lo conozcan sus lectores, Hank T. Cohen. Él es un escritor colombiano de terror, fantasía, ciencia ficción y de mezclas de todo eso en realidad. Claro que añadiendo, ¿por qué no?, aquí y allá, alguito de porno y alguito de horror corporal. En fin, su cuenta de Instagram es @metafísicoculturista, repito, @metafísicoculturista. Su primer libro de cuentos se llama El Pornógrafo y a este libro pertenece el cuento que nos ocupa hoy y ahora mismo. El cuento se titula La vida dentada. Bueno, les comento. Mi idea es hablar primero sobre el cuento en general y darles a ustedes una pequeña introducción. Luego, Camilo Ortega nos ha dado la oportunidad de entrevistarlo, entonces también veremos lo que él tiene que decir. Siendo así, empiezo yo. Estoy seguro de que ustedes allá en sus casas algo sabrán de las hadas y los ratones de dientes. Seguramente algo sabrán de las películas de Alien, tal vez algo de terror cósmico, y hasta de pronto algo les dirá el nombre Isaac Asimov. Y si sí, muy bien, si no, háganse una pequeña investigación express para que todos estemos meando en el mismo tiesto, porque creo que es una información importantísima para que vean cómo pueden funcionar estos referentes en la construcción de este cuento. En La vida dentada se mezclan fantasía, ciencia ficción y terror. En este caso, y lo siento por los interesados en la parte pornográfica, no hay porno. Pero si usted es uno de esos interesados, escuché por ahí que en El Pornógrafo hay un cuento sobre el primer atentado pornográfico de la historia. Tal vez después de escuchar este podcast le interese ir a chismosear el libro. Pero bueno, volviendo. No hay porno, pero sí el escenario terrible de un único superviviente humano que corre y corre dentro de una estación espacial, mientras es observado por un monstruo hambriento. Un monstruo único e inesperado, uno que se alimenta de dientes y conoce rituales arcanos. Pero esperen. Hasta aquí me suena un poco a la estructura de la película de Alien del 79, solo que con un monstruo diferente y una forma de alimentarse más curiosa. Ritual arcano, por cierto, ¿no le suena a Lovecraftiano? Y claro que suena mucho a eso, a ambas, a Alien y a Lovecraft, pero el cuento añade un monstruo singular. Para que tengan una pista, vean cómo empieza el relato. Necesito dientes para sobrevivir. Son complicados fragmentos duros del alma. Me alimento de ella. Además de ser una rica fuente de calcio, el nervio recuerda el dolor. Los dientes de los niños son sencillos, aunque no han almacenado mucha vida, son los que se caen naturalmente. Los dientes que caen de los adultos están dañados, no son lo mismo. Nada es completo, supongo. ¿Ya se dieron cuenta de la singularidad? El monstruo ve a su presa, el último humano en el universo, desde los ductos de ventilación y desde allí empieza a narrar. Esto es algo que no podría pasar en Alien. Alien es una película que no tiene narrador. Además, para el tono de Alien, ¿no les parece que sería muy raro que ese gran alien hablara? ¿No les parece que le quitaría parte de su esencia? Pues para mí un poco sí. Alien es terrorífico porque no se puede dialogar con él, no se lo puede entender. A él solo le interesa sobrevivir y comer, nada más. Es bien diferente a lo que pasa en este caso, pues se encontrarán con un monstruo algo más humano en su forma de pensar. Pero la necesidad de alimentarse sigue ahí. Lo sentimos último humano en el universo llamado Isaac. Pero esperen otra vez.
que se llame Isaac no despierta ciertas imágenes futuristas para ustedes? ¿No los hace ver cierta tecnología? Pues a mí sí, por parte de Asimov y por parte de ese Dead Space cuyo protagonista muy curiosamente también se llama Isaac. Otro juego que le da su singularidad al monstruo es que él es lo que conocemos aquí como el ratón de los dientes y en otras partes se conoce como el hada de los dientes. Pero no crean que el cuento le va a dar una forma de ratón, mucho menos de hada. Es más, ni crean que le va a dar una forma. Solo piensen en que en este divertido juego de What If se va a cambiar su forma de ver a este extraño ente. Pues la situación de la falta de humanos y por tanto la falta de dientes lo impulsará a salir de su puro rol de recolector de dientes y de dador de monedas. ¿Será que porque no quiere darle forma al monstruo es que Camilo Ortega pone de epígrafe una partecita de la canción Balada del reloj cucú de Canticuentos, en la que no se especifica que es un ratón el que pone la moneda bajo la almohada a cambio del diente? Eso no lo sé, así que vayamos ahora sí a la entrevista. Vamos a ver qué es lo que Camilo Ortega tiene que decir. Bueno, listo. ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Camilo o Hank? No hay preferencia, digamos que ya mucha gente me conoce como Hank y creo que la mayoría de gente que me lee me conoce más como Hank, entonces supongo que Hank está bien, pero no hay preferencia. Entonces empecemos. Pues, a ver, yo estoy trabajando el cuento de la vida dentada y tengo como mis, ¿cómo decirlo?, categorías de análisis ahí dentro, porque me parece que trabajas ahí bastantes cosas que están interesantes de mirar. Entonces, no sé, para empezar, me gustaría preguntar qué es lo que piensas en general que tiene tu cuento, como elementos o cómo crees que está armado, como tu opinión general de tu cuento. Ok, eso es raro. Es raro hacer como una lista de las cosas del cuento, sobre todo porque creo que cuando uno las deja en el cuento se separa un poco, ¿no? Y parte en otra dirección. A ver, ¿qué funciona mucho en este cuento? Que era uno de los dos cuentos. Este cuento originalmente salió en el Pornógrafo. Fue uno de los dos cuentos del Pornógrafo en el que estaba experimentando con una visión más, qué sé yo, de ciencia ficción hasta cierto punto tradicional. No es ciencia ficción tradicional, quiero decir, pero con un ambiente de ciencia ficción tradicional, ¿no? Donde estaba jugando con, qué sé yo, naves espaciales, ¿no? Estaba jugando con estos espacios pues literalmente marginales, ¿no? de la órbita del planeta, y con él quería como jugar un poco a una de las cosas que me gusta mucho al elaborar cuentos es chocar dos elementos que no van usualmente juntos, ¿no? Entonces quería ubicar algo como muy tradicionalmente culturalmente tradicional, ¿no? Que es como el ratón Pérez, y chocarlo con algo que normalmente se va en la otra dimensión de lo tradicional, ¿no? También me interesaba mucho el choque entre magia y tecnología, que es como una de las grandes preocupaciones que suelo tener. También hay un juego obviamente con el asunto de la soledad, ¿no? El Pornógrafo para mí es un libro que gira sobre específicamente, que gira específicamente sobre la soledad, ¿no? Y creo que, pues nada, es efectivamente tan sobre la soledad que efectivamente hay dos espacios, ¿no? Hay dos personajes sumamente solos, ¿no? Y la soledad no solamente como un estado emocional, sino como un estado en el que uno ya no sabe cuál es su función, ¿no? En el momento en el que uno no sabe cuál es el siguiente paso a seguir, porque no hay siguiente paso a seguir, ¿no? Entonces es un poco esa sopa de elementos, o sea, no sé, probablemente usted haya visto otros, ¿no? Eso ya sale a manos del lector, eso siempre
siempre como, igual también soy literato de la Nacho, entonces sé totalmente que después de que el texto sale, ¿no? Uno intenta ponerlo a hablar y a veces las interpretaciones son chistosas. Y cuando uno es el autor es raro, ¿no? Porque yo estoy desde las dos posiciones, por el lado del escritor y por el lado también de que lo ponen a uno a interpretar esto como un lado del literato, y uno es como, ok, es divertido cuando es otros, cuando es uno es raro, ¿no? Es un poco circular, pero sí. Ahí está muy chévere esa posición. Mira que no me había fijado en lo de la soledad, pero tiene coherencia, o sea, como no es lo que uno vendría a pensar en el cuento como presa devorador, pero sí, dos soledades ahí, interesante. Sí, creo que no es tanto pues de hecho, yo no lo veo tanto como, qué sé yo no lo veo como un slasher. Hay otros cuentos en los que me he esforzado más en seguir la estructura del slasher, porque me encantan las películas de slasher y he intentado pasarla, ¿no? Aquí creo que no se trata tanto del slasher de, qué sé yo, Jason persiguiendo a alguien para cortarle la cabeza, sino que siento que es un poco más una estructura de esto se da por necesidad, ¿no? Porque no hay una persecución, no hay yo te estoy cazando ¿no? Es como yo estoy experimentando, sobre todo porque Isaac no puede salir de este espacio, no hay una persecución, y probablemente Isaac ni siquiera sabe que lo están persiguiendo, ¿no? Es una persecución sin perseguidor realmente, ¿no? Entonces es más como un asunto de, bueno, esto por necesidad, se trata más de un proceso que hago para sobrevivir, ¿no? Más que la figura del que persigue y el que es perseguido, que también está, ¿no? Pero creo que no es tan clara, no va tanto hacia allá como qué sé yo, una figura más de slasher, que me encanta, que he hecho en otros cuentos, pero pues aquí creo que es un poco diferente. Sí, claro, de hecho también estaba trabajando un punto como de referencialidad, como que se nota este tipo de referencias, también lo que decías en la primera pregunta con respecto a chocar dos cosas que no van, o sea, como el alien, pero también como con una cosa que no es propia del alien. O sea, porque como que se observa un poco esa estructura de la nave espacial, el monstruo en los ductos, pero a la vez pienso que la estructura del alien se pierde si el alien tiene como un rastro de empatía y no es solo un animal, que también es lo que pasa en tu cuento. También me gustaría que hables de eso, como de cómo se dio la decisión de poner al monstruo a narrar, que es algo bien curioso. Bueno, el horror tiene algo bien curioso. El horror es básicamente el terror y el horror durante mucho tiempo fueron maneras de establecer lo hegemónico socialmente frente a lo monstruoso, ¿no? Qué sé yo, Drácula es una de las estructuras más supremamente misógino aparte de todo, ¿no? Entonces tenemos la idea de qué sé yo, la primera, de hecho están dos personas, ¿no? Mina Harker, que es como la muchacha de su casa, que tiene a sus pretendientes, ¿no? Que está próxima a casarse, ¿no? Y por el otro lado, su amiga, que es, ¿no? Que tiene varios pretendientes, que no se ha decidido por ninguna, ¿no? Es básicamente una mujer liberada sexualmente, ¿no? E inmediatamente entra en la categoría de lo monstruoso, ¿no? Y es la primera que es mordida y la primera que es eliminada, porque básicamente está toda esta idea entre el vampirismo, ¿no? Y la liberación sexual, y cómo esta mujer liberada sexualmente tiene que ser, ¿no? Asesinada, que eso es básicamente lo que pasa. Durante mucho tiempo creo que la visión del horror estuvo muy dirigida a eso, no es un secreto para nadie, no estoy descubriendo el agua tibia, efectivamente, ¿no? Esta visión del horror es la hegemonía de lo socialmente aceptado, de lo políticamente correcto, ¿no? Frente a lo otro, lo malvado, ¿no? Lo diferente. Hace, qué sé yo, en los 80s, tal vez, igual, en Frankenstein pasado, o sea, tampoco es que fuera tan reciente, pero digamos en Frankenstein, una de las cosas que nos hicieron fue girar el punto de vista, donde entendíamos el monstruo desde la categoría de lo monstruoso, no lo humanizábamos del todo, que eso es importante, no es como, hey, es bueno, no, la criatura de Frankenstein sigue siendo la criatura de Frankenstein, ¿no? Tiene características de lo monstruoso, pero entendemos por qué pasa lo que pasa, ¿no? Por qué hace lo que hace, y en los 80 hubo un movimiento bastante fuerte a intentar narrar desde el monstruo
principalmente en cine, también en literatura, intentar narrar desde el monstruo por qué la visión de lo monstruoso había cambiado, y digamos que muchas comunidades queer, comunidades que habían sido históricamente apartadas, dijeron, oigan, nosotros podemos coger la narrativa de lo monstruoso y no narrarla desde lo políticamente correcto, sino que podemos narrar lo monstruoso, ¿no? Desde lo monstruoso. Y qué sé yo, aparecen películas como Maniac, que es básicamente un slasher, pero qué tal si contamos la historia desde el personaje que asesina, ¿no? Clive Barker, que también es un escritor que justamente habla desde lo queer, habla también desde sus monstruos, ¿no? Todas las personas de Clive Barker hablan desde sus monstruos, ¿no? Y eso ha llegado aquí a personas como incluso Guillermo del Toro, ¿no? Que Guillermo del Toro a cada rato, todas sus películas es como, el monstruo no era el monstruo, pero ¿qué tal si las personas era el monstruo? Bueno, ya entiendo, ¿no? Él ya siempre gira en ese mensaje. Entonces creo que es una manera de girar un poco la visión del horror. Al narrar desde lo monstruoso, no permite las voces de otros espacios, de otras comunidades, no se vuelve un volver sobre el colombiano de bien, no, esa es otra cosa, pero pues que se mueve un poco en eso, ¿no? Como la idea de lo que está bien y lo que está mal, sino intentar entender al otro, intentar entender al diferente, ¿no? A lo que es considerado monstruoso. Y eso es un poco pues es lo que hago en casi todos los cuentos. A mí me fastidia mucho narrar desde el sobreviviente, ¿no? Desde el humano, porque pues no solamente que ya se ha hecho, o sea, tampoco es que lo que yo estoy haciendo ya no se haya hecho antes, ¿no? De nuevo, no estoy inventando el agua tibia, pero creo que me permite hablar de otras cosas donde uno puede entender esa diferencia, ¿no? Puede entender eso que ha sido considerado monstruoso y que sí es monstruoso, ¿no? Pero eso no es precisamente malo, sino que nos permite como darnos cuenta de otra cosa, de otros tipos de cosas, ¿no? Como entender por qué este personaje lo hace, ¿no? Tener algo de conexión con este personaje y decir, vea, lo que está haciendo es monstruoso, sí, está básicamente haciendo como una granja de dientes, sí, está torturando a alguien, ¿no? Pero es que si no lo hace, no sobrevive, ¿no? ¿no? Que uno no diga, oiga, qué bien lo que está haciendo, no, probablemente no, pero uno dice como, hey, estoy entendiendo un personaje que me es totalmente ajeno, ¿no? Y sé por qué lo hace, ¿no? Y eso no hace un juego con el lector un poquito más divertido, ¿no? Porque el lector va a tener otra relación con lo que está leyendo, incluso, dependiendo, se puede sentir incluso cómplice, ¿no? Y dice como, ok, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo ese tipo, pero estoy viéndolo y estoy entendiéndolo, ¿no? Y hay un poco de juego de complicidad, ¿no? Que al entender al monstruo hace que sea un poquito esto. Entonces por eso me gusta narrar monstruos, ¿no? Creo que es más divertido. Es la respuesta corta, pero sí. Noté que el monstruo que configuras en este cuento es como uno que pretende no tener forma o no tener una forma del todo determinada, como desde el epígrafe que escoges una parte de la canción de Canticuentos en los que no se dice qué es, como que queda como ahí ambiguo, solo dice lo de la moneda, creo. Y también después creo que había como otros dos elementos descriptivos, como uno que decía como de transporté a sus compañeros gracias a la falta de gravedad hasta esto y los pude eyectar de la nave, y una segunda donde dice como de que describe su boca, como cuando pone el diente, como o sea, como cuando tú creas el monstruo lo ves, o sea, como de que es deliberadamente sin forma. Ese cuento tiene algo raro por eso mismo. Yo escribo todos mis monstruos, me encanta escribir todos los monstruos, yo no soy Lovecraft, ¿no? Que dice como, este monstruo es indescriptible y luego empieza a narrar el monstruo por 90 páginas. No, a mí me encanta narrar los monstruos, solamente que este cuento en específico sí tenía un poco de juego en no quererlo narrar. Hay varias razones, principalmente quería jugar con un monstruo que tuviera una falta de identificación que qué sé yo, es un monstruo más un monstruo que busca proliferar como, qué sé yo, como el alien. No, el alien de la película Alien es un monstruo que busca proliferar y empieza a crecer, y el alien, aunque tenemos una criatura física alien, no, realmente es más una entidad que empieza a expandirse y lo que quiere es reproducirse, ¿no? Es básicamente una entidad parasitaria que quiere reproducirse, que es muy propio del horror espacial, ¿no? En el horror espacial, algo que no conocemos intenta reproducirse y no hay un punto de referencia, entonces esta criatura, que qué sé yo, que es más una masa, que es más una forma sin identidad, ¿no?
que digamos que en otras historias, ¿no? Sí necesitamos como un monstruo con identidad, pero digamos que en el horror espacial se juega mucho con la masa sin identidad, ¿no? Como una proliferación que no sabemos qué quiere, y eso nos ayuda a generar cierto horror, ¿no? El no poder saber o poder identificar, ¿no? Pero por otro lado, quería jugar con la figura de un monstruo que uno, aunque no pudiera identificar físicamente, sí pudiera entender, ¿no? Desde su diálogo interno. Entonces era como, no sé qué es esto, pero sé que estoy jugando en su equipo, ¿no? Entonces quería hacerlo carismático, que ahora era también otro juego que quería hacer, que también era con el juego de las referencias. No sé si se ha dado cuenta que todas las películas ochenteras, en algún momento, no todas, pero la mayoría, dijeron como, listo, tenemos 3 películas de horror, ahora vamos a hacer la 4ª en el espacio, ¿no? Nada, era una costumbre absurda, y yo dije, quiero hacer lo mismo. Entonces por eso cogí como muchas ideas de las películas sobre el espacio, del horror en el espacio, y dije como, listo, ya hice varios cuentos que fueron en la Tierra, ahora voy a hacer otro cuento en el espacio. ¿Por qué? Porque los 80, ¿no? Entonces básicamente hice eso, ¿no? Entonces cogí un personaje que tenía personalidad y lo metí en el espacio, por eso, ¿no? Una de mis sagas favoritas es Leprechaun, que es totalmente absurdo y hermoso, y Leprechaun tiene una parte en el espacio que va a ser mucho el cuento. Y era eso, cómo poder darle personalidad, ¿no? A este sujeto, como si fuera Leprechaun, como si fuera Freddy Krueger. Bueno, Freddy Krueger ha sido uno de los únicos que no ha ido al espacio, pero como si fuera, ¿no? Como que establecemos cierta personalidad, pero desde un ente que no existe, que sí existe, pero que no tiene una identidad física, que de nuevo es algo que yo usualmente no hago. A mí me encanta describirlos, ¿no? Pero quería jugar un poco con esto. También hay un asunto sobre... y esto ya es como visión del autor, mucha gente tiene diferentes visiones de cuál es la criatura que le da las monedas a los niños por los dientes, ¿no? Para mí es Ratón Pérez, por otra gente se la da de los dientes, y creo que cada país tiene una diferente. Entonces quería jugar también un poco con eso, ¿no? Que fuera una criatura en la que cada persona pudiera rellenar dependiendo de su visión de mundo, ¿no? Claramente es ese Ratón Pérez, ¿no? Pero sin decir cómo es el Ratón Pérez, ¿no? Sobre todo porque o sea, para mí ese Ratón Pérez, ¿no? Es esto, pero pues alguien puede decir el hada de los dientes, y un hada metiéndose como un diente en una boca llena, ¿no? De cultivos de dientes también funciona. Entonces funciona casi con las características que ahí se pueden ajustar a casi cualquier criatura. Entonces quería jugar con esas ideas del horror espacial y el horror, ¿no? Un poco más terrestre, y cruzarlas. Entonces por eso, y también por un capricho muy a lo Kafka, ¿no? Cuando tomé clase de Kafka hace años, lo que pasaba, pues aprendí que efectivamente con la transformación, Kafka dijo, nunca pongan el dibujo de Gregorio Samsa, nunca dibujen el insecto, por favor, ¿no? Era como su gran petición. Y obviamente todas las ediciones de ahí para adelante dibujaron al dichoso insecto, ¿no? Pero como él no quería, ¿no? Y efectivamente lo dibujaron, ¿no? Entonces también era un poco ese juego, ¿no? Quería hacerme como... decir como, no, tuve un capricho a lo Kafka. De hecho, con el dibujante que hizo la ilustración del pornógrafo, en el pornógrafo de ese cuento, normalmente soy muy relajado con las ilustraciones, pero el primero que le dije fue como, no lo dibujé. ¿Por qué? Porque quiero tener un capricho tipo Kafka. Entonces, no todos son razones de narrativas complejas, sino que a veces simplemente tengo caprichos de escritor. Entonces, de todo un poco. Me gusta mucho esta idea. También, digamos, yendo del lado de nuevo de lo que acabas de decir, como de que es una figura del monstruo que se puede llenar como con el imaginario que tenga el lector, que es un juego bien interesante. Me estaba preguntando si de pronto también se puede dar un juego en tanto que se confrontan dos realidades, como una realidad de imaginario con una realidad real del relato. Creo que sí quería cruzar. Uno de mis intereses, digamos, cuando hablo de criaturas, es muchas veces intentar pensar en una criatura que no. Algunas criaturas que el imaginario popular y las leyendas, ¿no? Dijeron como, vivían felices como en sus bosques, ¿no? Y en sus sitios, y tenían un funcionamiento clásico, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se rompe esa lógica de la idea de la vida tradicional, de la vida más legendaria, y tenemos que enfrentarnos al mundo real,
¿no? Que era básicamente lo mismo, que es un movimiento modernista de mi parte, que es como, bueno, ¿qué tal si teníamos toda esta gente que vivía en la narrativa de lo bello y que vivía en la narrativa de lo bueno y lo bonito y la conciencia de lo mágico, ¿no? Más tradicional y del cuento de hadas, ¿no? Y lo ponemos en la lógica de la novela, y la lógica de la novela funciona de otra manera, ¿no? Del cuento de hadas, el cuento tradicional y la vida tradicional, ¿no? Que qué sé yo, de la conciencia de lo mágico, al momento, pues, funciona de una manera muy diferente a, qué sé yo, la señora Dalloway, ¿no? Funcionan de maneras totalmente diferentes, en donde, qué sé yo, nosotros somos a Madame Bovary y la idea de la dama, ¿no? De que es digna y honesta en una sociedad, ¿no? Y que cumple ciertas reglas sociales, pues Madame Bovary es una muchacha que se aburre, ¿no? Y la pasa mal y es caprichosa, y es todo lo que cambia esto. Entonces, ¿qué tal si en vez de Madame Bovary cogemos a Ratón Pérez y lo ponemos en esa situación, ¿no? Donde tiene que enfrentarse, ¿no? a un choque moderno, un choque de la modernidad, en donde tiene que reconsiderar muchas cosas de su vida, ¿no? Y del modo como entiende la magia y el modo como entiende las cosas, ¿no? Que era, Seamus Heaney tiene varios poemas que funcionaban de esa manera, ¿no? Él hablaba de rituales, hablaba de momias, del hombre de Tolunt, era una momia, y él decía, pues él hablaba del descubrimiento de la momia, de cómo la momia, pues normalmente eran objetos de sacrificios humanos, ¿no? O habían sido sacrificados, habían sido colgados, y él lo comparaba con la violencia en Irlanda. Entonces, él, ¿qué era lo que decía? Como vea, esta cosa que era un ritual para las personas que colgaron a este hombre, ¿no? Esto que era un sacrificio ritual, en esta época, visto con estos ojos, es un asesinato, ¿no? Es un asesinato. Hay una ruptura, ¿no? Al chocar con la modernidad, hay una ruptura de esas narrativas tradicionales, ¿no? Y ese choque es lo que puede generar cosas interesantes, ¿no? ¿Qué pasó con las hadas? ¿No? ¿Qué pasó con las sirenas? ¿No? ¿Qué pasó con las sirenas, qué sé yo, que cantaban para atraer marineros? ¿No? ¿Qué pasó con ellas? ¿Para qué necesitaban eso? ¿Se murieron de hambre? Porque pues ya no, ¿de qué vivían? ¿No? De que los marineros se estrellaran, de la lujuria de los marineros. ¿Y qué pasó después de que los barcos son tan grandes que no los van a poder escuchar? ¿No? ¿A qué se dedican? ¿No? ¿Se vuelven, qué sé yo, lanzan un disco? Bueno, ¿qué hacen? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando la criatura se enfrenta a esa relación con la realidad, con nuestra realidad, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces ahí es el Ratón Pérez, porque Pepinos, aparte de todo, si uno se pone a ver la estructura de Ratón Pérez, es muy aterradora, porque alguien roba dientes. ¿Qué razón puede tener alguien? O sea, primero que todo, ¿quién tiene tanta plata? ¿No? Porque pues probablemente tenga como un fondo privado, ¿no? O de alguna manera lava plata para poder tener esa cantidad de monedas. Y aparte de todo, como para qué necesita los dientes, ¿no? ¿Por qué una criatura necesitaría los dientes? ¿No? Entonces uno empieza a jugar con esas ideas, ¿no? Y empieza a encontrar choques que antes tal vez no nos habíamos preguntado bajo la lógica de lo legendario, pero cuando nos chocan ahorita como en el presente moderno, decimos como, caray, eso está mal, o sea, eso es raro, eso es francamente perturbador, ¿no? Es alguien que roba dientes, ¿para qué? Entonces en esos choques, ¿no? Entre esas dos visiones de mundo, varias visiones de mundo, creo que es donde salen las cosas interesantes, pues, algunas. Quería preguntar también como dentro de los, bueno, ya me hablaste un montón de tus referentes, ¿cuáles creerías que son como tus referentes principales a la hora de crear este cuento? Ok, tengo un montón. Bueno, por horror corporal, claramente Cronenberg es... David Cronenberg es probablemente mi mayor referente en casi todo lo que hago, ¿no? de escritura. Sobre el... de hecho, para escribir El pornógrafo fue muy chistoso porque muchas de las referencias que tenían era de cine, ¿no? Porque lo que quería hacer era una película serie B en cuentos, ¿no? Película serie B en cuentos. Entonces muchas de las referencias son más de cine.
¿Qué tenía entonces? Cronenberg, claramente, Leprechaun, porque ese nivel de absurdo era algo que necesitaba. Por videojuegos, Dead Space también, Dead Space, que era justamente la idea del horror en el... que de hecho ahí el nombre de la nave es descaradamente cercano al Ishimura de Dead Space, ¿no? Entonces, sutil no es. Creo que irían por esa línea. En esa época también, donde el hilo siempre me ha obsesionado mucho. Tiene una novela que se llama La estrella de Ratner, en el que jugaba mucho con asuntos extraterrestres de una manera supremamente posmoderna, que también influyó mucho en lo que estaba haciendo yo en ese momento. Alien, obviamente, ¿no? Sí, ajá, no, creo que más que Alien, de hecho, las reescrituras de Alien, como el Leprechaun, no, eran más las reescrituras de Alien, porque si no me lo hubiera tomado muy en serio, y yo no me tomo lo que escribo, pues al escribir no me tomo en serio, y eso hace que funcione más, ¿no? Creo que esas listas de referencias por ese lado puede ser Clive Barker, claramente, también estaba revisando varios cuentos de Barker en ese momento. ¿Qué puedo decir? No puedo decir como toda la literatura de ciencia ficción colombiana que existe o existía en este momento hay más, no, porque pues no la veía, entonces pues no. Pero sí, más o menos en ese momento estaba más jugando por el lado de cine. Muchas gracias, fue una charla bien enriquecedora. No, muchas gracias por tenerme en cuenta, y no, pues me alegra que le haya gustado lo suficiente como para querer indagar más sobre el cuento. Me parece muy chévere. Me parece divertido. Ahí del pornógrafo hay 2 cuentos muy basados en Dead Space, entonces pues nada, fue la época que estaba muy obsesionado con Dead Space y salieron 2 cuentos de ahí, ¿no? Básicamente es la versión más directa, ¿no? Hay toda una construcción teórica y alrededor y patatí patatá, pero también es como estar obsesionado con Dead Space, entonces escribí 2 cuentos que yo quería que fueran mi Dead Space y mi ¿qué tal sí, pero en el espacio, ¿no? Entonces, sí, de ahí salieron básicamente. Resta solo decir que el cuento La Vía Dentada se puede encontrar también en el tomo 3 de la antología Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana de la antóloga Luz Mari Giraldo. Y así llegamos al final de este capítulo de Leo y Como Cuento. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.